El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a tu programa Derecho y Palabra. En este programa vamos a estar hablando de que usemos nuestra libertad religiosa con pasión, que lo usemos para guerrear, que lo usemos para desatar una guerra espiritual poderosa que nos espera más allá de las paredes de nuestros templos y que está escrito en la palabra, que sabemos y tenemos que entender cómo buscarla, y lo vamos a hacer estudiando la historia del joven endemoniado que los discípulos no pudieron libertar, pero que Jesús libertó. No te vayas, quédate aquí, que pronto venimos a la primera sección de tu programa. Bienvenida a esta primera sección de este programa Derecho y Palabra. Hemos intitulado Usa tu libertad con pasión y para la guerra. Queremos utilizar como texto base para nuestra reflexión el libro de Marcos, capítulo 9, verso 14 hasta el 29, que nos cuenta la liberación de un joven endemoniado. Para darle contexto a lo que estamos leyendo, Marcos está escrito no para los judíos, más allá de los judíos. Marcos era un publicano, recaudador de impuestos, que escribe uno de los evangelios. Y nos está relatando esta historia. Lucas es histórico, Marcos nos cuenta las historias, pero cuando usted va a los evangelios paralelos, este acontecimiento de la liberación del joven endemoniado surge después que Jesús estaba en el monte de la Transfiguración, donde Pedro le dice: mira, vamos a quedarnos acá arriba y no bajen. Miren, en ocasiones cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios, es tan maravilloso, es tan extraordinario, que el mero hecho de pensar que tenemos que volver a la vida cotidiana, al trabajo, a los estudios, a la casa, salir de la iglesia, uno se siente agotado. Pues parece que Pedro estaba agotado y decía: pero ¿para qué yo voy para allá abajo si los fariseos, los saduceos nos están persiguiendo donde quiera que nosotros vamos? Esto aquí te siente tan bien. Y seamos honestos, porque criticamos a Pedro, ¿cuántos de nosotros quisiéramos estar en eso todo el resto de nuestra vida? Así, en la presencia de Dios, en una manifestación poderosa de su Espíritu Santo. Pero esas manifestaciones nos preparan para descender y caminar en medio de la gente. Y ahorita veremos, espero que no se me olvide, ¿verdad?, decirles que Jesús básicamente se sentía igual. Dice que Jesús bajó, y lo voy a leer con calma. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús le preguntó: ¿qué es los que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo: ¡ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y este cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre le respondió: desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante el padre del muchacho exclamó: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando vio que Jesús, que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu sordo y mudo y le dijo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto.
En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le respondió, estos demonios no salen sino con oración y ayuno. Yo les recomiendo a ustedes que para entender este texto, lean la versión Reina de Valera de 1960. No otra versión, porque cambia el texto de tal manera que pierde su fuerza. Ahora bien, fíjense, déjenme ver si puedo arreglar algo aquí que no me lo está permitiendo. Jesús viene bajando del monte y viene y se encuentra que hay una gran contienda entre sus discípulos y una gran multitud. Y recuerdan que yo les decía la frase de Pedro, que estaba como que vamos a quedarnos aquí. Yo lo quiero, que Jesús también parece que se sentía igual. Viene del monte de la transfiguración, se está preparando para la crucifixión y dice, hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. O sea, el Señor hay momentos que se siente cansado de nuestra falta de fe. El Señor hay momentos que se siente cansado de nuestra incredulidad, porque Él también se hizo hombre. Y lo que está diciendo, estoy cansado, y le dice, esto que sucede es por falta de fe. Pero los quiero ir llevando poco a poco, porque para poder en la segunda parte llegar a lo que les quiero traer, es necesario que ubiquemos en tiempo y espacio que esto está pasando en plena calle. Esto no está pasando en la iglesia, esto no está pasando en una casa o en un culto especial. Esto está pasando como parte de la vida cotidiana. Y le di, Jesús baja y ve a escribas. Los escribas son los encargados de escribir la ley, de ponerla ahí en los lienzos que se utilizaban. Es otra palabra, pero quiero dejarlo así, no quiero entrar en ese debate, en ese contexto de dónde o no se escribían. Pero ellos los que escribían la ley y están discutiendo con los discípulos, pues están buscando, miren, no pudieron sacar los demonios, miren, los discípulos de Jesús. Y recuerden que ya anteriormente aparecían los discípulos expulsando demonios. Pero ¿qué pasó? Cuando le preguntan al Señor por qué no pudimos hacerlo, el Señor le dijo, porque no estaban orando. Porque algunos textos dejan fuera el ayuno, otros lo sostienen. Yo creo que es oración y ayuno. Pero si lo estamos orando, o sea, tú puedes recibir poder, pero si no te mantienes fortaleciendo el hombre interior con la oración y el estudio de la palabra, vas a perder poder. Entonces Jesús le dice, ¿qué es lo que discuten ustedes con ellos? Y el Padre le dice a Jesús que su hijo tiene un espíritu mudo, que cada vez que se posesiona de él lo sacude, echa espuma por la boca, rechina los dientes y queda rígido. O sea, esta gente sabía que estaba bregando con un espíritu mudo. Hay gente que dice que eso es epilepsia. Mire, Jesús lo llamó demonio. Jesús dijo que era un demonio. Aquí no hay debate que caiga. Es claro que es una liberación demoníaca. Dice, cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron. Pero fíjense que el Padre a quien estaba buscando era Jesús. Al no encontrar a Jesús, busca a nosotros, a los discípulos. Por tanto, aquí hay un problema. Si te busca a ti como discípulo, llévalo a Jesús, porque nosotros vamos a fallar. Tienes que entender que nuestro trabajo es en el nombre de Jesús, no en el nuestro. Y los discípulos venían de liberar demonios y sanar enfermos en la gran comisión. Ahí Jesús le dice, mira, incrédulo. Entonces dice que tan pronto el demonio vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia. Aquí tenemos otro principio importante. Déjese de estar buscando a los endemoniados. Cuando ellos los vean, se van a asustar, se van a esconder o se van a sacudir con violencia. Usted no salga ahí de cacería a liberar demonios, los va a encontrar en el camino. Y cuando digan, mira, hay un caso en los Hechos de los hijos de Seba que el demonio le dice, a Pablo conozco y a Jesús también, pero ustedes no, y le da una paliza. Esos demonios, si usted está en la voluntad de Dios, si usted está haciendo su misión,
conforme al corazón de Dios, ellos van a saber quién es usted y van a reconocer la autoridad y el poder que usted carga. Tiene la autoridad y tiene el poder en el nombre de Jesús, no suyo, es el que mora en usted quien tiene el poder, y los demonios creen y tiemblan. Porque dice, yo creo, creer no es suficiente, porque los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es lo que tú crees y qué es lo que tú vives? Es lo importante. El Padre le explica y le dice, si puedes hacer algo, y no me va a dar el tiempo a terminar el texto, pero es bueno tomarme este tiempo. Ten compasión de nosotros y ayúdanos. O sea, ten compasión de mí y de mi hijo. Como que si puedes, para quien crees, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. El Padre recibe esa palabra. Ya hubo el fracaso de los discípulos. Su niño está siendo atacado. Y quiero que escuches esto. ¿Desde cuándo le sucede esto? Y le dijo, desde que era niño. Y ahí voy a volver en la segunda sección. Desde que era niño. Y el Señor, él le dice al Señor. Luego que Jesús le dice, para que él cree todo es posible. Él le dice, creo, ayúdame en mi incredulidad. Yo estudiaba esto la semana pasada. Y el domingo vino a ministrar un siervo del Señor que decía, yo voy aquí para ayudarles a ustedes a crecer en la fe. Yo estoy aquí para que ustedes crezcan en la fe. Pídale a Dios que le aumente la fe. No se deje llevar por algunas personas que dicen que pedir que aumente la fe es pecado. No, usted sea honesto y dice, Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. No te vayas, en nuestra próxima sesión continuamos con el estudio de la palabra y luego cerramos, porque recuerda que te dije dónde era el contexto de lo que estaba sucediendo en este relato de esta liberación. No te vayas, continuamos en breve. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Cómo que si puedo? Para quien cree, todo es posible. Al instante el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Miren, gente, pídale a Dios que lo ayude en su incredulidad, porque nosotros tenemos unas estructuras mentales que nos afectan. Y esas estructuras mentales son tan y tan fuertes que Jesús habló de su muerte en la cruz, de su resurrección, y cuando pasó los discípulos no entendían y salieron huyendo. Y en el camino de Emaús, cuando se reúne con los caminantes de Emaús, que también fueron discípulos suyos, no de los 12, pero fueron discípulos, dice que les abrió las escrituras. Es en el poder de la resurrección que se nos abren las escrituras. Dicen que al día su corazón, pero no lo reconocieron hasta que vieron sus manos. Y al ver sus manos, él desapareció delante de ellos. Nosotros a veces tenemos unas estructuras mentales tan y tan fuertes que no permiten que le creamos a lo que dice la palabra y que lo hagamos en fe. Y esta palabra dice algo que yo quiero que ustedes escuchen. Dos cosas. Cuando Jesús liberta al niño, el Señor lo llama y le dijo, espíritu sordo y mudo. Hasta ahora le habían dicho que era mudo. Jesús le dice espíritu sordo y mudo. Si el espíritu era sordo, ¿cómo oyó a Jesús? Si Jesús lo que hizo fue que le habló. Y el espíritu era sordo. Porque la palabra de Dios no solamente es audio.
La palabra de Dios es una espada de doble filo, es espíritu y es verdad. Cuando usted habla en el poder de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, no importa si la persona es sorda o no es sorda, la palabra va a penetrar. Y un espíritu sordo escuchó el mandato de Jesús y le dijo, sal de ese muchacho, y le dice algo más, y no vuelvas a entrar en él. ¿Saben por qué? Porque si usted estudia la palabra, dice que hay personas que son liberadas. Y luego que son liberadas, dejan la casa limpia pero vacía. Y viene el espíritu que está vagando por el desierto, dice, yo quiero volver a mi casa, pero como tiene coraje, quiere vengarse, hay represalia, viene con 7 espíritus peores que él y se meten en ese que fue liberado y dejó la casa limpia pero vacía, y su estado postrero es peor que el primero. Pero aquí Jesús, en uno de los pocos casos que lo vemos en la palabra, le dice, no vuelvas a entrar en él. ¿Por qué? Porque este espíritu estaba atormentando a este joven desde niño, le había robado hasta la niñez, y Jesús le devuelve una vida plena. No solo es que te vayas ahora, sino que te vas a quedar vagando en el desierto y no puedes volver con 7 espíritus peores, no puedes volver a ocupar este cuerpo. Jesús ha declarado la plenitud de su presencia en la vida de ese muchacho con estas palabras. Pero quiero que estés bien claro, que dice que esto le acontecía desde niño, y cuando usted estudia el contexto de este muchacho joven, encuentra que era lo que llamaríamos hoy un intermedio, de 12 a 14 años. Era un muchachito joven. No era sobre 15 o 16, de acuerdo a la interpretación de los maestros que estudian esto, era un muchachito joven. Como diríamos en mi época, era un chamaquito. Era un nene todavía. Ahora bien, Jesús hizo algo bien interesante, y esto lo quiero llamar la atención. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, la misma multitud que estaba viendo la discusión entre sus discípulos y sus escribas, se reúne, lo aprieta, se aprietan entre ellos. Él espera que se aprieten y da una lección pública. Le dice, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. Y dice que el espíritu mudo, explíquenme esto, era mudo pero salió gritando. Yo creo que aquí hay un mensaje espiritual bien fuerte para nosotros. En la palabra de Dios, cuando se utiliza, no hay mudo ni sordo, porque es que la palabra de Dios es vida. La palabra es Dios mismo. Jesús es el verbo. Y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hablaba de Jesucristo. Entonces dice que sale gritando y sacudiendo con violencia al muchacho. Hay espíritus que no se van calladitos, hacen revolución, se molestan, dice que con violencia, y que el muchacho quedó como muerto. Yo recuerdo que la gente decía que eso del descanso no está en la Biblia. Yo, porque no has leído bien, porque este muchacho cayó ahí como muerto, no se movía. Entonces, ¿qué tú esperas? ¿Estás leyendo bien la Biblia o la estás leyendo para que tú le hables a la Biblia o la Biblia te habla a ti? Ahí está, cayó como muerto. Entonces Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. ¿Cuántos de nosotros que hemos sido ujieres o diáconos hemos extendido nuestras manos para que una persona que está como muerta se levante cuando recibe la liberación o la sanidad? Porque Dios es Dios, no está muerto. Entonces, cuando salen de allí, en la elección es entre él y sus discípulos, y él le dice, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le respondió, estos demonios no salen sino con oración. Y cuando estudiamos los textos paralelos dice, sino con oración y ayuno. Y algunos dicen que eso fue puesto después, que por tanto no tiene tanta validez. Y yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros que trabajamos haciendo escritos, cuando terminamos, miramos y dice, ay, se nos quedó algo, y vamos y lo corregimos? Este género no sale con oración y ayuno. Y nosotros, los que sabemos que el novio no está en medio de nosotros, que vuelve, sino que creemos en aquel que no hemos visto, sabemos que el Señor nos mandó a ayunar. Por eso es que vemos que Pedro recibe la visión en la azotea cuando está ayunando. Y va donde el macedonio, porque el Espíritu se lo ordena. Baja el lienzo con todos los animales y dice, mata y come. Y él dice, yo no como nada inmundo. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Es una visión que Pedro tiene en medio de su periodo de oración y ayuno. No me digas que el Nuevo Testamento no nos obliga a ayunar porque ya Cristo vino.
porque eso es una interpretación totalmente deficiente de la palabra de Dios y me hace cuestionar si realmente eres un maestro conforme al Espíritu. Porque aquí hay muchos principios, mis amados hermanos, que nos abren los ojos. Si el espíritu era mudo, ¿cómo salió gritando? Los mudos gritan. Esto es espiritual. Si el espíritu era sordo, ¿cómo escuchó la voz de Jesús? Oye, era un espíritu sordo y mudo, no era epilepsia. Jesús lo llamó así. Y lo que Jesús llamó de una manera, cuidado nosotros de llamarla de otro. Y ahora llegamos a lo que quiero traerte como enseñanza. El Imperio Romano, como parte de sus estrategias de conquista, permitía la libertad religiosa. Le daba los espacios a las diferentes naciones conquistadas que participaran y desarrollaran su libertad religiosa. Por eso nosotros vemos que en Jerusalén había una sinagoga, se podían reunir libremente y entre ellos allí en la comunidad judía que había en Jerusalén, podían hasta incluso en la calle predicar el evangelio, porque este acto de liberación se hizo en la calle, por donde estaba pasando todo el mundo. Por tanto, había libertad religiosa dentro de su contexto. ¿Cuándo era que el imperio no permitía la libertad religiosa? Cuando se utilizaba para amenazar el imperio. Y aquí tenemos una dicotomía entre este pueblo religioso. Ellos querían que Jesús fuera un Mesías militar y político, que se hiciera rey y derrotara a Roma con el poder que tenía. Y eso es lo mismo que utilizan para matarlo cuando diciéndole, este se opone a Roma, este quiere ser César. Ahí cuando usted ve ese tipo de argumento, usted inmediatamente identifique un hipócrita religioso que está usando el texto bíblico para adelantar su postura y no para adelantar el reino de Dios. Porque Jesús claramente dijo, yo os he dicho que soy el Mesías, ¿por qué no me crees? Pero también dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando fue llevado donde Pilato, luego de haber orado en Getsemaní, le dijo, si yo orara ahora y decidiera no llegar a la cruz, mi Padre enviaría una legión de ángeles para pelear por mí. O sea, que Jesús siempre tuvo la opción de orar para derrotar el imperio romano con legiones de ángeles, pero él sabía que eso no era lo que había en el corazón de Dios. Y él vino a cumplir lo que estaba diseñado desde Génesis, que él iba a herir a la serpiente y ahí iba a venir la libertad. Todo eso está en medio de este debate porque están en la calle trabajando con una liberación de un joven que había estado endemoniado desde niño. Por tanto, vas a bregar con jóvenes, vas a bregar con niños. Llénate del poder de Dios, estudia la palabra, ora, ayuna, fortalécete en el poder interior, porque tenemos, y con esto cerraré en los próximos 4 minutos que me quedan, nosotros tenemos libertad religiosa en Puerto Rico para predicar este evangelio en todas partes. Y ahí quiero traer un poco de historia para que puedas entender ¿por qué marco esta lucha en la libertad religiosa? ¿Por qué uso la oportunidad de decirte esto es en la vía pública? ¿Por qué? Porque hubo un momento en Puerto Rico que se nos prohibió orar en las calles, orar en las plazas, repartir tratados, se nos negaban los permisos para las concentraciones, se nos niegan permisos y a veces todavía se nos niegan el uso de facilidades por motivos religiosos. Y lo sé porque en esa lucha estuve yo 20 años. Y ahora tenemos la ley 14, que el que haga eso y nos niegue todo eso que queríamos hacer, está violando la ley y la ley es clara. Ya no es cuestión de interpretar un caso, es cuestión de que la ley de Puerto Rico claramente lo establece. Tienes libertad para predicar el evangelio, tienes libertad para practicar el evangelio, tienes incluso libertad para orar en tu trabajo con aquellos que voluntariamente lo quieran hacer sin interrumpir la labor. Y eso en Puerto Rico se estaba prohibiendo y ya no se puede hacer por ley. En los últimos 4 minutos te voy a decir a lo que te invito. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional.
Miren, aquí hay una situación bien interesante. Aquí hay un problema con un joven que ha sido endemoniado desde niño y lo que hacen es discutir, se olvidaron del muchacho. Se pusieron a discutir. Nosotros estamos tan acostumbrados a estar discutiendo y estar en disputa. Que si esto, que si lo otro, que si aquello, que si esto no sirve, que se nos olvida la verdadera situación, la verdadera esencia del problema, que es un joven atado por el enemigo, que está endemoniado, que el enemigo lo quiere matar y que Jesús interviene y lo liberta. La mejor manera de acabar la disputa en la libertad religiosa es demostrar que el Dios que está con nosotros es más poderoso que lo que hacen el satanismo, que lo que hacen la santería, y usted tiene que estar dispuesto a entrar en ese choque de poder. Tenemos libertad religiosa para libertar, tenemos libertad religiosa para predicar, y el llamado de nosotros es la salvación de las almas. Nosotros estamos en una guerra espiritual que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades en las huestes de maldad. La iglesia fue escogida para predicar la gloriosa palabra de Dios a los principados y potestades. Nosotros somos considerados como reyes y sacerdotes porque Jesucristo nos dio la autoridad y nosotros tenemos que empezar a guerrear de verdad. La verdadera guerra no era tener poder político. La verdadera guerra no es la libertad religiosa mediante ley. La verdadera guerra es que esas estructuras se estaban utilizando para quitarnos la libertad de predicar el evangelio, la cual habíamos heredado en este sistema. La heredamos de nuestros padres, lo heredamos en la Constitución, y esa batalla se dio para mantener esa libertad religiosa, y esa batalla se sigue dando para libertar a las iglesias y a las instituciones de base de fe del uso de los permisos y de las contribuciones para cerrar iglesias o de negarle abrir. Pero hay algo mucho más poderoso que un permiso de una iglesia, es ir a la calle, es ir a todos los lugares en el poder y la autoridad de Jesús y no estar como los discípulos, que luego de haber recibido el poder lo perdieron porque se olvidaron de la oración y el ayuno. Aquí tenemos una gran enseñanza. La verdadera guerra es usar nuestra libertad con pasión y con fuego para salvar lo que se pierde, para libertar las almas, para libertar los cautivos, para predicar la salvación de Jesús. Esa es la verdadera guerra. La pasión que demostramos cuando marchamos en la Coalición Ciudadana, la pasión que mostramos cuando marchamos en Puerto Rico por la familia, la pasión más allá de que incluso hubo hasta ofensas entre el pueblo cristiano que utilizamos para un cambio a favor de un gobierno favorable para la iglesia. Toda esa pasión y toda esa fuerza, yo pensé que era para usar la libertad que quería para salvar al evangelio, no para conseguir votos. Cada uno tuvo derecho de moverse donde creía, entendiendo que su estrategia era la adecuada para defender la libertad religiosa. La tiene, úsala. Yo estaba muy contento este domingo, aquí en la iglesia, la Senda Antigua, donde me congrego, donde soy miembro, porque esta iglesia dio la lucha para abrir, esta iglesia dio la lucha por la libertad religiosa, y en su altar se está viendo el resultado porque hay pasión por las almas, hay pasión por la sanidad del pueblo de Dios, hay pasión por la liberación del pueblo de Dios, y lo que está pasando en el altar no es otra cosa que el resultado de lo que se está haciendo en la calle, porque se está buscando lo que se ha perdido. Deja ya de estar disputando quién sabe más de la Biblia. Deja ya de estar disputando quién es del diablo o no, de acuerdo al partido político. Déjate de estar disputando por tontería y concéntrate en la verdadera guerra que Jesús acaba de librar, que bajando del monte de la transfiguración se envuelve con la multitud y liberta al niño, al joven endemoniado. Ese es tu llamado. Para eso peleamos por nuestra libertad, para poder predicarlo en las calles, en las multitudes y en todos los lugares. Te dejo eso como una palabra de amonestación y que el Señor te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.